Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere a su voluntad de corazón, y comeréis mi ofrenda, y tomaréis mi ofrenda, Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedra de onices y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo hará. Pueden sentarse. Muchísimas gracias. Dios añada bendiciones a esta escritura. Hemos leído una porción de la escritura, y es que es importante nosotros poder notar que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, después de unos 400 años aproximadamente de haberse encontrado cautivo en tierra extraña, tierra de Egipto, y siendo su totalidad 430 años, exacto como lo menciona la escritura, porque él le había dicho: ten por cierto que tu descendencia moraría en tierra extraña y sería esclava por 400 años. Pero el libro de los Gálatas, el libro de Éxodo, hace mención y dice que el tiempo total que los hijos de Israel duraron en Egipto fueron 430 años, y Dios había dicho 400 de esclavitud. 30 años que ellos habían durado en Gosén, en el gobierno de José, no eran esclavos, sino libres, pero 400 años de esclavitud ellos tuvieron que durar. Dios le da la oportunidad de sacar al pueblo de la esclavitud, lo envía a un desierto. En el desierto duran unos 40 años aproximadamente, mendigando, dando vueltas, siendo nómadas, en un lugar determinado, lugar que ellos, según los exégetas, podían haber llegado en unos 3 a 7 días, y se tardaron unos 40 años para llegar. Y fue tanto así que ya Dios se le había tomado un cariño al pueblo de Israel, y ya para la lectura del capítulo 19, el pueblo llega al monte Sinaí, donde Dios instala una conversación con Moisés y comienza a darles algunos detalles de algunas cosas que él quería que hiciese. Ya para la lectura del capítulo 20 encontramos que le van dando los 10 mandamientos. Usted entiende que los 10 mandamientos que Dios había creado Moisés en su ira, en su celo, porque el pueblo se había corrompido adorando un becerro de oro, Moisés quebró la tabla de la ley. Fue tanto así que Dios le dice que la siguiente tabla que iban a estar plasmados los 10 mandamientos se llama Decálogo, lo iba a hacer él. Y Moisés tuvo que escribir los 10 mandamientos en una tabla para que el pueblo pudiera interpretarla, cuáles eran los mandamientos que le estaba dando. Ya la lectura del capítulo 21, 22, 23 y 24 comienza a darle una gran cantidad de leyes, unas 630 leyes adicionales al pueblo, para que el pueblo pudiera regirse, pudiese caminar y pudiera actuar como Dios quería que ellos fueran. Pero ya para la lectura del capítulo 25, entonces Dios le dice, entendiendo de que no había un lugar de hábitat para Dios, Él le dice: ten por cierto, y dice que allí Dios habló a Moisés y le dijo lo que quería que le hiciese. Yo quiero que tú me hagas casa. Él le dijo: yo quiero que tú me hagas para mí un santuario donde yo habite. Y aquel santuario se iba a llamar tabernáculo. Ese fue el lugar donde Dios quiso que el pueblo de Israel hiciesen para él habitar. Pero tengan por cierto que el hábitat de Dios, o lo que representaba a Dios, no era el tabernáculo.
eran uno de los utensilios que había dentro del tabernáculo. Y es uno de los utensilios más antiquísimos, más deseados y más buscados en toda la historia de la raza humana. Que más adelante le vamos a estar dando para que usted sepa qué utensilio es ese, que muchos lo han visto, muchos lo han visto en películas, en documentales, y otros lo han oído mencionar. El asunto fue que ya a la altura de los versículos o los capítulos ya leídos, donde él le dice que le haga el tabernáculo, lo que es un tabernáculo o un santuario, que fue lo que él le pidió, según la Tanaj. Eso es lo mencionado a lo que es la tabla de la ley o los libros antiguos. Fue un santuario móvil construido por los israelitas bajo las instrucciones que Dios le había dado a Moisés para que lo hiciese. No podemos confundir el templo que construyó Salomón con el tabernáculo. Para aquel entonces todavía Salomón ni existía. Estaba en los planes de Dios, porque Dios tiene planes para el futuro y sabía de dónde vendrían las cosas. Pero no podemos confundir el templo que Salomón haya construido con el tabernáculo. Son dos cosas muy distintas. Ahora, pero Dios sí le dice a Moisés en el monte acerca de aquel lugar que tenía que construirle. Aquel lugar se dividía en dos partes esenciales. Estaba lo que era la tienda y estaba lo que era el atrio. El atrio era el lugar, podíamos tomar, donde están ustedes. Pero estaba lo que era la tienda, que era donde habían dos lugares determinados: lugar santo, lugar santísimo. Lugares que no podía entrar el pueblo, lugares que estaban restringidos para que el pueblo tomase allí o hiciese oficios sacerdotales, porque no le correspondía a ellos hacer ese oficio sacerdotal. Le correspondía al sumo sacerdote Aarón y a sus tres hijos, Coat, Merari y Gerson, que era lo que tenían que ofrecer los sacrificios, prender los inciensos y todos los actos religiosos dentro del tabernáculo. Nadie podía, absolutamente nadie, ni el mismo Moisés podía ofrecer sacrificio a Dios. Nadie. El tabernáculo era un espacio rectangular de unos 30 codos aproximadamente de amplitud, con unos 13 metros, 10 de ancho y altura, y 4 metros tenía cada una sus divisiones. Era más largo que ancho, de acuerdo a lo que la Escritura menciona o da a entender. El lugar santo era un lugar que tenía 20 codos aproximadamente. Entiéndase que para aquel entonces no se utilizan las medidas que nosotros utilizamos hoy en día: metros, pulgadas. En aquel entonces se utilizaban codos. Hubo otra época que se utilizaban varas. Hubo otra época que se utilizaban otro tipo de medidas, palma, y así sucesivamente. Pero para este entonces se utilizaba el término ya mencionado de codos. No sé si era una medida que se tomaba desde la mano, desde la palma de la mano del humano. Si fuese así, entonces yo salgo perdiendo, porque yo soy muy corto de brazos. Hay otras personas que tienen los brazos bastante largos, ¿verdad que sí? Por ejemplo, las personas que ven el asunto de los boxeos se dan cuenta de que cuando ponen a los dos púgiles, dicen fulano tiene más ventaja porque tiene más distancia en los brazos que el otro. O sea, hay otras personas que tienen los brazos más distantes que otros, pero es igual que lo que nosotros medimos con la planta de los pies. El que es 12 va ganando. Nosotros que somos 7,5, 8 estamos perdiendo, ¿verdad que sí? Pero el que tiene el pie 8, 12, ese va ganando muchísimo. Entonces, 20 codos de largo que tenía y allí solamente existía, estaba hablando del tabernáculo. El lugar santo tenía algunos utensilios, como el candelero de oro o el candelabro, o se le llaman menorás, como usted quisiera. La mesa de los panes de la propiciación, el altar donde se hacían los sacrificios, los perfumes del incienso y ese tipo de cosas. En el lugar santísimo, que era el lugar sagrado, que viene haciendo esto aquí, en las ilustraciones nuestras ahora mismo, en el lugar santísimo, o Sancrantrentum, como le llamaban los hebreos,
era donde se preparaba, donde estaba